Ella siempre creyó ser una abuela común en Buenos Aires. Hasta que una prueba de ADN destapó la verdad, su vida entera había comenzado con una mentira. Una mentira inquietantemente parecida a los casos reales de bebés robados durante la dictadura argentina del siglo pasado. Ese día, una sola frase de su nieto bastó para desgarrar el secreto que llevaba oculto 40 años. El inicio del otoño en Buenos Aires siempre trae consigo un frío húmedo en el aire. La lluvia acababa de cesar y las calles, teñidas de dorado por las farolas, respiraban humedad mezclada con los graves que escapaban de un bar de tango a lo lejos, colándose hasta la casa. Sobre la mesa del comedor reposaban cartulinas de colores, marcadores y unos álbumes viejos. Martín tenía como tarea escolar armar un árbol genealógico. El niño, de apenas 9 años, fruncía el ceño mientras copiaba nombres, su letra parecía un barquito tambaleándose en medio de las olas. A su lado, abuela bebía despacio mate, con el vapor blanco arremolinándose frente a su rostro. En la esquina de la mesa descansaba su documento de identidad. En la foto, era mucho más joven, con la mirada clara. De pronto, Martín dejó de escribir. Sus ojos se clavaron en ese documento, y su expresión cambió. Señaló con un dedo el nombre impreso, Rosa Fernández. Ella no se llama así. Sofía parpadeó, desconcertada. ¿Qué dijiste? Se llama Inés, afirmó Martín, con la seguridad de quien describe algo que ha visto con sus propios ojos. La mano de la abuela titubeó, la calabaza tembló un poco y el vapor salió con fuerza por la bombilla. No dijo nada. Solo dio un sorbo largo y fuerte. Sofía sonrió, intentando restarle importancia, como si fuera un capricho infantil. ¿Y quién es Inés? ¿Un personaje de tus cuentos de la escuela? No, Martín negó con la cabeza, bajando la voz. La soñé. En mi sueño había una niña con un vestido blanco, de pie frente a una puerta de hierro, llorando y gritando Inés. Su voz era tan fría, como si viniera desde muy, muy lejos en el tiempo. La sonrisa de Sofía se tensó. Su mano buscó la calabaza de mate grabada con flores, y el sabor amargo le recorrió la lengua hasta clavarse en el pecho como una espina fina, no profunda, pero imposible de ignorar. El viento húmedo de la lluvia se coló por la ventana, trayendo consigo un olor terroso. Abuela bajó la mirada, sin responder, sin explicar nada. Como si ese nombre quedara suspendido en el aire, pesado, imposible de disipar. Sofía levantó la vista hacia su madre. O quizá, por primera vez, sintió que la mujer sentada frente a ella no era, en realidad, la persona que siempre había creído. El jueves en Buenos Aires, el cielo estaba tan bajo que parecía a punto de desplomarse. Abra había salido temprano, con un abrigo oscuro y un pañuelo blanco doblado con esmero atado al cuello. Caminaba deprisa, como si se dirigiera a una cita marcada mucho antes. Sofía la seguía a cierta distancia. Los plátanos a los costados de la calle ya habían perdido sus hojas, que crujían bajo los pasos con un sonido leve y quebradizo. Al cruzar la Avenida de Mayo, el aire se impregnó del olor de los choripanes, aceite caliente, especias y pan recién tostado se mezclaban en una tentación que invitaba a detenerse. Pero Abra no se detuvo. Sus pasos eran firmes y apremiantes. Poco después llegaron a la Plaza de Mayo. Ese lugar, custodiado por la Casa Rosada, había aparecido más de una vez en los recuerdos de infancia de Sofía, aunque siempre envuelto en el silencio esquivo de su madre. Ese día, en la plaza se encontraba un grupo de ancianas formando un círculo, todas con un pañuelo blanco en la cabeza. Abra se unió al círculo y entrelazó sus manos con las de ellas. El viento helado agitaba las fotografías en blanco y negro que llevaban contra el pecho. En las imágenes había jóvenes, hombres y mujeres, y también recién nacidos, miradas limpias pero congeladas para siempre. Sofía las observaba a lo lejos, con un nudo en el pecho. Sabía quiénes eran, las madres de Plaza de Mayo. Entre 1976 y 1983, bajo la dictadura militar, miles de opositores fueron detenidos y desaparecidos.
Muchas mujeres embarazadas dieron a luz en cautiverio, y sus bebés fueron entregados en secreto a familias vinculadas al régimen. Décadas después, los padres biológicos seguían desaparecidos, pero estas madres de los pañuelos blancos continuaban reuniéndose cada jueves, levantando las fotos y marchando en círculos, aferradas a un mismo credo: memoria, verdad y justicia. Sofía apretó con fuerza la correa de su bolso. Una tristeza inexplicable le invadía el corazón. Recordó de pronto el dibujo que Martín había hecho la noche anterior en el suelo del salón, un espacio circular rodeado de edificios, en el centro un grupo de figuras con pañuelos blancos en la cabeza. El niño dijo que era un lugar que había visto en sueños. Bajó la mirada hacia los adoquines de la plaza, la fuente, el círculo de ancianas, todo coincidía casi exactamente con el dibujo de Martín. El viento sopló fuerte. Las mujeres murmuraban nombres, una letanía que parecía llegar desde otro tiempo, grave y obstinada. Abra levantó la vista, la mirada firme, aunque se detuvo un instante al encontrarse con los ojos de Sofía. No se acercó ni dio ninguna explicación. Solo bajó la cabeza y estrechó con más fuerza la fotografía contra su pecho. Sofía permaneció al borde de la plaza. El olor a choripán volvió a colarse en su nariz, pero de pronto le quemó la garganta y sintió que nada podía pasar por ella. El programa de radio de Sofía acababa de terminar. Las luces del estudio aún no se habían apagado cuando sonó la alerta del correo. Un mensaje anónimo esperaba en la bandeja de entrada, sin asunto, solo un archivo comprimido adjunto. Sofía dudó unos segundos antes de abrirlo. En la pantalla apareció una copia escaneada de un periódico amarillento, fechado el 17 de junio de 1979. En un rincón de la página se leía una nota breve. Caso de desaparición de un bebé en La Plata. La familia pide ayuda para encontrar a Inés Moreno. Junto al texto, una foto borrosa en blanco y negro mostraba a un bebé envuelto en una manta fina, con un pequeño mechón de cabello rizado en la frente. Los dedos de Sofía se tensaron sobre el ratón. Inés. Ese nombre lo había escuchado ya 2 veces de boca de Martín, una en su tarea de genealogía y otra, en medio de un sueño. Rápidamente buscó información en internet sobre el caso. Los resultados eran escasos. Lo único claro era que, durante aquel periodo, La Plata estuvo marcada por una ola de desapariciones y que algunos de esos bebés jamás fueron encontrados. En el pecho de Sofía empezó a crecer una sospecha imposible de ignorar. Aquella noche apenas durmió. A través de la puerta del dormitorio alcanzó a escuchar un leve tintinear de copas en la sala. Ábura seguía despierta, como siempre, preparando su mate en silencio. Al día siguiente, Sofía inventó una excusa para quedarse más tiempo en casa. Vio a Ábura terminar su infusión y dejar la calabaza junto al fregadero. Cuando Sofía se acercó, al rozar el borde de la taza sintió un escalofrío, como si hubiese tocado una prueba peligrosa. Rápida, envolvió el recipiente en una servilleta y lo guardó al fondo de su bolso. Su corazón latía el doble de lo normal. En una tarde polvorienta de Buenos Aires, Sofía cruzó la puerta de un discreto laboratorio privado de análisis genéticos. En las paredes colgaban fotografías en blanco y negro de bailarines de tango. Tras el mostrador, una mujer de mediana edad, con gruesas gafas de montura dorada, la observaba en silencio. «Necesito comparar el ADN de esta mujer con el de sus padres registrados», dijo Sofía, procurando que su voz sonara firme. La empleada no preguntó nada. Tomó la muestra y asintió. 3 días después llegó la llamada. La voz del técnico sonaba neutra, pero en los oídos de Sofía retumbó como un mazazo. Los resultados muestran que no existe ninguna relación biológica entre ella y sus padres registrados. Sofía salió al balcón con el mate en la mano. El viento agitaba la bombilla y el aroma amargo de la hierba le cerraba la garganta. ¿Qué significaba aquello? Que su madre, o mejor dicho, la mujer que la había criado, podría no ser quien decía ser, sino una de las tantas niñas robadas en tiempos de la dictadura. Esa noche, al volver a casa,
encontró a Ábura sentada a la mesa, pelando aceitunas en un platillo. La tetera aún humeaba. Sofía se sentó frente a ella y deslizó el informe de ADN sobre la mesa. El roce del papel contra la madera sonó hiriente en medio del silencio. Ábura lo miró. Su rostro no se alteró de inmediato, solo un leve temblor recorrió sus dedos. ¿Me seguiste? ¿Me robaste mis cosas? Preguntó con una voz baja, cargada de contención. Necesitaba saber la verdad, respondió Sofía, con la garganta seca. ¿Quién eres realmente? ¿Por qué estás en mi vida? El silencio se alargó. Finalmente, Ábura levantó la mirada. Sus ojos parecían afilados por los años. No sigas investigando, Sofía. Es una verdad que no podrás soportar. ¿Temes que no pueda soportarla yo, o que sea la verdad la que te destruya a ti? Replicó Sofía, como un cuchillo directo al corazón. La respiración de Ábura se volvió entrecortada. De golpe, tomó la calabaza y bebió un trago largo. El sabor intenso y amargo le arrugó el ceño en un surco profundo. Hay cosas, dijo al dejarla sobre la mesa, que, si las conoces, solo te dejan sin nada. Un bloque de hielo pareció instalarse en el estómago de Sofía. Levantó su propio mate, buscando respuestas en aquel sabor terroso y amargo. Pero lo que halló fue más bien una advertencia, un amargor que bajaba por la garganta hasta instalarse en el corazón. Afuera, la noche de Buenos Aires se extendía pesada. Las farolas en las esquinas parecían islas solitarias en un mar de sombras. Más allá de sus círculos de luz, solo quedaba la oscuridad impenetrable. La brisa nocturna de Buenos Aires traía consigo el frescor del inicio del otoño, rozando la piel como un trozo de seda helada. En el bar de la esquina, un viejo tocadiscos dejaba escapar un tango melancólico, con una cadencia grave que parecía recordar a todos que esta ciudad guarda un pasado que prefiere no ser tocado. Sofía estaba sentada en el sofá del salón, mientras Martín dibujaba en silencio en el suelo. En esos días, sus sueños eran cada vez más frecuentes, llegando como olas que no daban tregua, camiones militares negros avanzando a toda velocidad en una noche de lluvia, los faros proyectando sombras de alambradas y muros altos, una cama metálica helada donde una joven embarazada se acurrucaba, murmurando apenas audible una canción de cuna. ¿A quién se la canta?, preguntó Martín alzando la cabeza, con una serenidad extraña para su edad. Siento que estoy en sus brazos. La frase le apretó el pecho a Sofía. Era un gesto propio de una madre, pero la mujer de la que hablaba no era Ábala. Para que su hijo no lo notara, fingió levantarse a la cocina a buscar agua. En realidad, tomó el celular y siguió revisando los documentos que había recopilado. Tras varios días de indagaciones, los fragmentos comenzaban a formar un contorno difuso. El padre adoptivo de Ábala, Miguel Barreto, había sido médico militar, destinado en un hospital castrense cerca de La Plata. En 1980 murió en un accidente de tráfico. El expediente era mínimo, casi sin detalles, ni siquiera conservaba fotografías del lugar del siniestro. Parecía el final de la pista, pero el destino siempre abre una grieta en donde menos se espera. Aquella tarde, Sofía fue a recoger un dibujo de Martín y, casi por inercia, le preguntó a la anciana vecina sobre el pasado de Ábala. La mujer vaciló unos segundos y luego, en voz baja, confesó. Una noche vi a un hombre de uniforme con un bebé en brazos, golpeando la puerta de su casa. Era muy tarde, ni siquiera ladraban los perros. El niño lloraba con fuerza, y la madre adoptiva de Ábala los hizo pasar apresuradamente. ¿Está segura de que era un militar? Botas negras, charreteras, cinturón de cuero, y ese olor. No me equivoco. Los ojos de la anciana reflejaban la memoria de un aroma que solo el miedo deja grabado. A Sofía se le cruzó de inmediato la imagen descrita por Martín, la cama de hierro, la canción de cuna de una mujer encinta. Si Ábala era realmente la bebé desaparecida en 1979, Inés Moreno, quizá aquella noche marcó el inicio de su nueva identidad.
pero la realidad no le daba espacio para detenerse. Esa madrugada, Martín dormía intranquilo, dando vueltas entre las sábanas. A las 3, se incorporó de golpe, empapado en sudor, y gritó un nombre. Elena. Sofía se quedó helada. Ese nombre lo había visto en la lista de desaparecidos, una estudiante universitaria de 21 años, detenida en 1978 y trasladada a un centro clandestino de detención. Nunca más se supo de ella. El archivo indicaba algo más, estaba embarazada de 8 meses al momento de su captura. El viento helado se colaba por las rendijas de la ventana, haciendo burbujear suavemente el agua en la caldera de mate. En la esquina, el tango seguía sonando, grave y persistente, como si velara el silencio impuesto a toda una ciudad. Sofía abrazó a Martín, sintiendo sus manos frías como el mármol. Sabía que el camino ya no se trataba de investigar o no, sino de aceptar que paso a paso estaban siendo arrastrados hacia un abismo sin fondo. Las luces del Centro de Documentación de Derechos Humanos de la Plaza de Mayo siempre eran de un blanco frío, como el de un quirófano, sin el más mínimo rastro de calidez. En las paredes colgaban decenas de fotografías en blanco y negro, amarillentas por el tiempo, cada mirada quedaba atrapada en un instante suspendido en la desaparición. Sofía empujó la pesada puerta de vidrio y miró hacia atrás, a Ábura. Ese día, el pañuelo blanco que llevaba en la cabeza estaba atado con más fuerza de lo habitual, parecía proteger su cabello, pero también algún secreto clavado en el pecho. Un empleado les entregó una carpeta delgada. El tacto áspero del sobre de papel manila revelaba los bordes gastados por los años. Sofía, con los guantes puestos, extrajo lentamente los documentos. La primera línea le cortó la respiración. Nombre, Ábura Moreno. Padres, Inés Álvarez, Federico Moreno. Ocupación, estudiante universitaria. Lugar de muerte, Centro Clandestino de Detención, ESMA. En la foto, la joven Inés sonreía con un brillo luminoso, sus ojos eran idénticos a los de Ábura. Federico, vestido con una chaqueta de mezclilla y un libro entre los brazos, parecía a punto de entrar a clase en cualquier momento. Pero en la última casilla del expediente se leía con frialdad, desaparecido en 1977. Presunta ejecución ilegal. Sofía sintió la garganta obstruida, y giró hacia Ábura esperando verla temblar, derrumbarse, incluso gritar de rabia. Pero ella solo miraba la foto en silencio, acariciando con los dedos el rostro de su madre, como si la hubiese conocido de toda la vida. ¿Lo sabías desde antes?, preguntó Sofía con la voz entrecortada. Ábura no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana, observando los pañuelos blancos ondear en la plaza, y murmuró. Lo descubrí a los 18 años. Esa vez revisé en secreto las pertenencias de mi padre adoptivo. Había una carta, decía que, si algún día llegaba a conocer la verdad, no lo odiara. Porque en una noche de lluvia, cuando me recibió de manos de un oficial desconocido, yo aún estaba viva. Mis padres, en cambio, ya no. Sofía la miraba sin comprender la calma que había detrás de esas palabras. ¿Y entonces elegiste callar? ¿No crees que eso es traicionar a tus verdaderos padres? Ábura cerró los ojos, inhalando profundamente, como si pesara cada sílaba. Ellos me salvaron, al menos mi padre adoptivo lo hizo. Si no fuera por esa noche, quizá habría terminado en el río, o perdida para siempre en una tumba anónima. Le agradezco haberme dado la oportunidad de vivir. ¿Agradecer? La voz de Sofía se quebró en un grito. Ese hombre fue cómplice de los dictadores. ¿De verdad sientes gratitud, o en realidad temes perder la identidad que tienes ahora? ¿A quién proteges, a ellos, o a ti misma? El aire se congeló. El frío del archivo se colaba hasta los huesos, mezclando el olor a papel húmedo con el polvo de la historia. Por la ventana entreabierta llegaba el aroma a choripán de la plaza, cálido, aceitoso, lleno de vida, un contraste hiriente frente al silencio helado del salón. Los ojos de Ábura se humedecieron,
aunque no cayeron lágrimas. Se volvió despacio, con la voz tan baja que parecía hablar consigo misma. Crees que la verdad libera, pero a veces, solo es otra forma de cadena. Sofía quedó inmóvil, con el pecho apretado como por una plancha de hierro helado. No sabía si debía seguir increpándola, o abrazar a la mujer frente a ella. Afuera, el olor a choripán seguía flotando, pero en su boca, lo único que podía saborear era un amargo interminable. La luz del atardecer caía como un velo cálido pero traslúcido sobre el balcón. Desde la calle llegaba el murmullo lejano de los autos, mezclado con un tango que escapaba de alguna radio encendida. Los tres se sentaban alrededor de la pequeña mesa redonda, pasando de mano en mano la vieja calabaza de madera, bebiendo mate por turnos. El vapor se enredaba suavemente en el aire, con un aroma amargo a hierba fresca. Los ojos de Martín estaban entrecerrados, como si acabara de emerger de un sueño profundo, denso como el mar. Le entregó el mate a Sofía y, con una voz tan baja que parecía hablarle al viento, murmuró. La mujer del sueño volvió. Tenía un bebé en brazos y me dijo que, hizo una pausa, levantando la mirada hacia Abra. Tu verdadero nombre no es Inés, hay otro. El aire se tensó de golpe, incluso el leve burbujeo de la hierba en el agua pareció más nítido. Sofía contuvo la respiración, esperando la respuesta de Abra. Pero ella solo desvió lentamente la vista, acariciando el borde de la calabaza con los dedos, como si rozara un recuerdo que hacía tiempo había perdido su color. Su mirada era tan compleja como la superficie del río de la Plata, serena en apariencia, pero con corrientes turbulentas en el fondo. No quiero hablar de eso, dijo con voz suave, aunque sonó como una puerta cerrándose desde dentro. Sofía abrió la boca para insistir, pero al ver el leve temblor en los dedos de su madre, se tragó las palabras. Una ráfaga de viento pasó rozando el borde del balcón, trayendo un frescor inesperado. En ese instante comprendió que, tal vez, ciertas verdades no estaban enterradas por el tiempo, sino protegidas con cuidado, porque si se revelaban, arrancarían de raíz hasta el motivo de seguir viviendo. El resplandor del sol poniente se fue contrayendo poco a poco, como si la ciudad entera quedara envuelta en un telón dorado que giraba lentamente. Martín bajó la cabeza y no habló más. Abra seguía fija en las nubes del horizonte, como sopesando algo, y Sofía solo pudo sentir que estaba frente a una encrucijada sin retorno. La verdad, cura o destruye. En Argentina, hay familias que pasan la vida buscándola, y otras que eligen nunca preguntar, ¿y tú, qué harías? Si te ha gustado, dale like y suscríbete al canal para que seas parte de nuestra comunidad. Así no te pierdes lo que viene.